La pregunta de investigación que la tesis busca resolver es: ¿cuál es la relación entre la expansión del capitalismo industrial y el crecimiento urbano de las ciudades asociadas a los principales puertos atlánticos, en un contexto de dependencia económica? Y revisar esto a través del caso de la ciudad de Mérida, en Yucatán, durante el auge nequenero de las últimas 4 décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX. La hipótesis que busqué sustentar es que durante el periodo de estudio de 1864 a 1930, la ciudad de Mérida tuvo un cambio radical en su estructura social y de reproducción del capital, que es fácilmente perceptible en el espacio urbano de la ciudad a través de que cambió su estructura demográfica, se instalaron y se mejoraron los servicios urbanos, hubo cambios en la habitabilidad en el espacio, se implementó nuevo equipamiento urbano, por ejemplo, escuelas, parques, paseos, mercados, calles, carreteras, se abrieron nuevas fábricas, industrias y tiendas, se organizaron nuevos tipos de sociedades comerciales, se concentró una sede del movimiento financiero global y se construyó una distribución de nuevos productos industrializados hacia el interior de la península. Además, se evidenció su papel dependiente de la producción global luego de la crisis de 1917 y particularmente luego de 1919 por una condición estrecha con el mercado estadounidense. Sobre el capitulado, pues es un capitulado temático y todo el tiempo están en constante discusión, ¿no? Primero sobre el proceso de globalización, industrialización y las ciudades en el Caribe. Luego, los procesos de cambio político, territoriales y demográficos de la península de Yucatán durante el siglo XIX y principios del siglo XX. Luego, el mejoramiento de los servicios urbanos en la habitabilidad, el transporte, la higiene y las telecomunicaciones. Y la diversificación empresarial y la expansión del comercio y la industria. Para poder comenzar a escribir o adentrarme a todo lo que después hice, tuve que tener un estado del arte donde revisara teoría de la historia urbana clásica. También revisé algunos referentes de la historia urbana en América Latina y el Caribe, historia global, teorías del sistema mundo, la historia social marxista, y dentro de la historiografía local revisé la expansión urbana de Mérida, la historia de la arquitectura y los cambios urbanos en las ciudades caribeñas del siglo XIX, los contextos de la península a finales del siglo XIX, la historiografía de la expansión industrial del Enequén, y sobre todo hay libros de arquitectura en testimonio y memoria urbana, ¿no? El capítulo 1 trata de la historia de las principales ciudades caribeñas, sus conexiones atlánticas y sus vínculos comerciales, los cuales definieron las relaciones entre ellas, así como los principales proyectos políticos y urbano-arquitectónicos que cambiaron las condiciones de habitabilidad en dichas ciudades. El capítulo 1 expone cómo se dio el establecimiento histórico de las ciudades coloniales controladas por la corona hispánica, condicionadas por su posición estratégica comercial, la sumisión o apoyo de los indígenas nativos, los recursos mineros y la disposición espacial de los imperios enemigos, entre otros factores. Así, en términos de Haroldo Dila, se formaron ciudades enclaves, es decir, ciudades que ayudaron a la expansión del proceso colonizador hacia adentro de América o el Caribe, o ciudades emporio, que viajaban en el Gran Caribe, ¿no? Hasta mediados del siglo XVIII, Veracruz, Spanish Town, Kingston, La Habana, Santiago de Cuba, Cabo Francés, Santo Domingo, San Juan de Puerto Rico, Port-de-France, Cartagena de Indias o Portobelo eran ciudades con un desarrollo monumental muy escaso. Al llegar al siglo XIX, estas pasaron a ser ciudades desarrollistas impulsadas por las necesidades imperiales, principalmente de Gran Bretaña o Estados Unidos. Las ciudades desarrollistas son aquellas que, desgajadas por el mercantilismo de la corona hispánica, comenzaron a desarrollar intermediaciones con el mercado mundial y sus espacios nacionales, y fueron surtidoras de materias primas fundamentales para la expansión económica. Se subordinaron al mercado capitalista, aunque dentro de ellas aún hubiera otras formas de reproducción del capital. Al subordinarse económicamente estos espacios, ampliaron sus hinterlands o zonas de influencia comercial extendidas. Las rutas de comercio imperiales buscaban lugares para el cultivo de materias como el azúcar, el café, tabaco, el plátano, y también materias no perecederas como el caucho y el enequén.
Por las características de su suelo, imposibilitado para las prácticas de la minería, la península de Yucatán no significó un sitio de importancia comercial para la corona durante la conquista. Sin embargo, Mérida se unió a la lista de ciudades caribeñas exportadoras a través del monocultivo de Nequén, y esta exportación la catapultó hacia el marco geopolítico global y consolidó una burguesía económica emergente y fugaz. En su participación como surtidora de materias primas, las ciudades desarrollistas se dotaron de infraestructura moderna, vías ferroviarias, servicios de acueducto y alcantarillado, alumbrado público, nuevos espacios de socialización y disfrute, así como de instalaciones y servicios económicos para movilizar el excedente del capital. Por otra parte, uno de los hallazgos fundamentales de este capítulo es mostrar la relación urbana entre Mérida y La Habana, y exponer la profunda falta de historiografía local, regional, nacional y global que hable de estas conexiones. Es ilusorio creer que los proyectos urbanos realizados en Mérida durante los años 1864 a 1930 provienen únicamente de los referentes culturales europeos o franceses. Aquello es restarle importancia al intercambio de conocimientos y prácticas locales que coexistieron para la construcción de las ciudades caribeñas agroindustrializadas, y minimizar la estrecha relación de dependencia con La Habana y Cuba. Finalmente, decir sobre este capítulo que las relaciones comerciales de Yucatán se establecieron solo en medida de la amplitud del comercio marítimo, y que Mérida, en términos prácticos, estaba más cerca de Cuba, Estados Unidos, inclusive de algunas partes de Europa, que del centro de México. Estos son algunos de los mapas pues, importantes de ese capítulo que estuve revisando, que me encontré en el archivo. En otros tipos de fuentes, el de todo el Golfo de México, es de 1524, y podemos ver como en un principio se creía que estaba todo como en un círculo perfecto y que Yucatán se entendía como que era una isla, ¿no? Aparte, y que no estaba acompañada de estos, ¿no? Y también aquí podemos ver los principales puertos que tuvieron fortificaciones abaluartadas durante el siglo XVI, y como estas ciudades que tuvieron estos puertos son o ciudades enclave, como decíamos, o ciudades emporio. Y también me interesó mucho mostrar estas otras imágenes, estas otras versiones de cómo ver, de cómo explorar la ideología, ¿no?, que estaba detrás de este impulso industrial, ¿no? Podemos ver a esta señora que representa la libertad para Estados Unidos y que en su mano lleva los cables telegráficos, la escuela, atrás de ella está el Nueva York, el ferrocarril, y adelante, llevando todo este proceso, todo este proyecto, vemos a los campesinos con nuevas técnicas de agricultura y arado. También podemos ver la expansión de la red de ferrocarriles en Estados Unidos. En 1860, por ahí se completó la primera línea transatlántica de Estados Unidos. Y como decía, ¿no?, pues Estados Unidos y Inglaterra son los primeros con ferrocarril, pero no se ha estudiado aún cuán cerca están las ciudades caribeñas de esta infraestructura, ¿no? El ferrocarril en Estados Unidos desde 1830 y a Cuba llega en 1834, por ejemplo. Sí, esto también, ¿no? La ciudad de Cuba no la hemos estudiado tanto, no la hemos revisado como referente de las otras ciudades. El Paseo del Prado me resulta mucho más familiar, ¿no?, al Paseo Montejo, que algunos otros ejemplos que brindan otros historiadores. Se está estudiando ahora mucho esto. Ahora hay un nuevo libro que hizo un investigador que se llama Luque sobre estos nuevos sitios también respecto del Imperio francés, ¿no? Entonces podemos ver estas ruinas del Palacio de Haití, que se construyó después de la Revolución Haitiana en Jamaica, y esto es de Puerto Príncipe, no sé, Puerto Príncipe, sí. Sobre el capítulo 2, este busca mostrar un retrato de la situación política, económica y social que vivía la península de Yucatán durante todo el siglo XIX y principios del siglo XX. No sobra enfatizarlo,
El Enequén moldeó la economía peninsular y particularmente el destino de la ciudad de Mérida, además de la inflexión de nuevos núcleos urbanos según el establecimiento de la aduana marítima para la exportación del Enequén, es decir, el cambio entre Sisal y Progreso. En el capítulo se indaga sobre las guerras y trifulcas de la coyuntura del auge nequenero, principalmente la guerra de castas. Además se habla de la hacienda como forma primordial de habitación en la península de Yucatán, incluso hasta la década de 1930. La hacienda nequenera fue la suma perfecta entre la hacienda tradicional y la plantación comercial, donde resultó emblemática de una sociedad rural en medio de una compleja transición, un híbrido que ilustra algunos de los rasgos de su antepasada, pero que refleja los inevitables ajustes de la tierra, la tecnología, la mano de obra, la infraestructura y severos problemas laborales que rondan la franca esclavitud. El Enequén estuvo en el centro de la política, economía y sociedad yucatecas por un tiempo mediano, por un periodo de mediano plazo, en promedio 70 años, y cayó a su precio más bajo en 1940. Pero los anhelos de crecimiento y falsas expectativas impidieron que la sociedad yucateca pudiera estimar los problemas que vendrían del monocultivo en el territorio. Los empresarios, líderes, oligarcas y dueños del territorio tenían la ideología de un progreso capitalista que eliminaría todo atraso y pobreza. Sin embargo, a la larga, estos procesos de acumulación diferenciados solamente hicieron la brecha más grande. El capítulo sirve también para ver cómo las leyes locales y federales, principalmente en el Porfiriato, impulsaban procesos de industrialización que beneficiaban la cadena interdependiente del mercado global. Retomé la tesis de doctorado de Álvarez Aguilar, del CIESAS, Confrontaciones entre grupos políticos y económicos dominantes en Yucatán, de Sisal a Progreso, de 1840 a 1881, en donde habla que Progreso no se abrió como un puerto porque requiriera una menor distancia de Mérida al mar, sino que se abrió como alternativa a las formas de alejarse lo más posible de los grupos oligárquicos de Campeche y de hacer un uso exclusivo de la actividad comercial enequenera hacia Mérida. Sobre sus fuentes, me ayudó mucho a una de ellas que está en la Hemeroteca Nacional, que es El triunfo de la verdad en favor del progreso, de Juan Castro Marín, de 1866, y cito, dice: nosotros, que no economizamos gastos cuando se ha tratado de los adelantos del país. Nosotros, que hemos contribuido con nuestras fuerzas y recursos para las mejoras materiales, podemos insistir en el pensamiento del país todo acerca sobre la traslación de la aduana de Sisal a Progreso, convencidos como estamos de que contribuirá a la prosperidad del Estado. Cabe señalar que todos estos impulsores tenían vínculos fuertes o débiles con el ayuntamiento. Juan Miguel Castro Martín, impulsor de Progreso, u Olegario Molina, mejor conocido como el zar del Enequén, formaron parte del síndico del ayuntamiento. En el archivo, por ejemplo, encontré la renuncia de Olegario Molina como síndico para hacerse responsable como director de los ferrocarriles de Mérida Progreso y Mérida Sotuta. Y podemos ver aquí este mapa donde se ve como la expansión de la zona enequenera, que sí está en el partido de Mérida, pero también está tocando todos los otros partidos que están a su alrededor en un terreno que corresponde a 40 kilómetros a la redonda, 80 kilómetros a la redonda. También podemos ver la historia del Enequén, cómo comienza en 1852 con esta alianza de Molina con la International Harvester y la fundación de los primeros bancos, ¿no? La fundación de los primeros bancos, y todo también crece mucho más después de la invención de la engavilladora McCormick, que es la que utilizaba el Enequén para poder engavillar el trigo y que los bovinos se la pudieran comer y no hubiera pues ningún problema. El puerto de Progreso el Enequén del puerto de Progreso llegaba a muchos lados, nacional e internacionalmente. Carlos Marichal y Alan Wells señalan que lo que hace falta ahora es como investigar cómo llegó ese Enequén a esos lugares, ¿no? O sea, buscar cómo operó esto en Hamburgo, en Génova, en Marsella, en Liverpool, en Nueva Orleans, en Nueva York. Podemos ver también este plano y mapa de Progreso y cómo al final pues llevó el nombre de Progreso de Castro por las invaluables, por su invaluable tarea de querer mover la aduana para allá. Sobre las estadísticas demográficas,
podemos ver que se cambió la superficie del partido de Mérida en kilómetros cuadrados, se redujo la mitad del tiempo de 1900 a 1910 y que aún así la densidad por kilómetro subió, ¿no? Eso quiere decir que se quitó superficie, pero subió la densidad por kilómetro. Hay otras estadísticas que saqué que también fueron muy interesantes en esta revisión que estuve haciendo de 1895, 1900, 1911, 1910, 1921 y 1930, donde vemos que primero sobre las casas que había en el estado para 1895, el lugar con más casas de habitación obviamente era Mérida, y después de eso siguen Acanqué, Mascanú, Ticul, Izamal y Valladolid, ¿no? También podemos ver que en las profesiones y oficios de 1895, la gran mayoría de los hombres se dedicaban a ser peones de campo. Entonces, eso quiere decir que no se estaban en la ciudad central, donde en la ciudad central era como más comercios y otro tipo de oficios, pero sino en todo lo circunscrito del partido. También podemos ver como casi todas las cosas políticas de Yucatán, las formas de organizar el territorio, había más pueblos, algunas villas y muy pocas ciudades, y las categorías en las que cómo estaba la gente habitando en el partido de Mérida para 1930, igual, la gran mayoría en la hacienda, algunos en la ciudad, algunos en haciendas deshabitadas, otros en la construcción del ferrocarril y otros en pueblos. Sobre el capítulo 3, pues este es el más rico en ejemplos sobre las invenciones, cambios y mejoras urbanas de la ciudad. Y como conclusión o gran hallazgo de este capítulo, observamos que hay dos formas de actuar del ayuntamiento. La primera es dejar pasar por la puerta grande al liberalismo económico y dejarlo instalar servicios, prestaciones a través de compañías extranjeras o locales con vinculación extranjera que estaban dispuestas a dotar de la ciudad de tecnologías e inventos necesarios para los servicios urbanos, es decir, el tranvía, los telégrafos, el alumbrado público, el alcantarillado, la pavimentación, los bancos, servicios urbanos, además de otros servicios de entretenimiento. Por otra parte, el ayuntamiento también fungía como una figura encargada de erigir los nuevos proyectos que proyectaría la imagen de progreso, limpieza e imagen por el arreglo de la ciudad. Estos grandes proyectos urbanos incluyen desde el primer mapa topográfico de la ciudad, que es con lo que comenzó la investigación, y su primera comisión científica para organizar y parcelar la ciudad, hasta la instalación de redes de tuberías, redes de abastecimiento de agua potable, y como resultado de la investigación historiográfica, vemos que hay un periodo, particularmente durante estos años de Porfiriato, de 1900 a 1910, donde hubo un periodo primordial donde el capital considerable para el cuidado y embellecimiento de la ciudad creció considerablemente. Además de que se crearon nuevos sitios, parques, jardines, recreos, una nueva penitenciaría, un hospital con pabellones modernos donde se practicaron nuevas tecnologías higienistas. Se establecieron nuevas carreteras y nuevas calles anchas, el eje de San Cristóbal y Mejorada, el eje Porfirio Díaz, el Paseo Montejo, los caminos hacia Izamal y Valladolid, se mejoró el camino hacia Campeche y Cizal, se abrió el camino hacia Progreso, se construyó el Mercado Lucas de Gálvez, el Teatro José Peón Contreras, el Hospital Agustín Orán, el Palacio Federal, el Parque Centenario y la creación y modificación de otros parques y plazas contiguos a otros barrios de la ciudad. El capítulo nos invita a indagar más en la forma en la que llegó este dinero de los comerciantes del Enequén hacia los proyectos de mejoramiento urbano y particularmente hacia el ayuntamiento. Este es el plano topográfico. Existe una convención en la historiografía local y yo diría nacional sobre la importancia de este plano topográfico y cómo se marca, ¿no? Hay un parteaguas en la cuestión urbana luego de él. Llama mucho la atención para mí que no hubiera, o sea, que yo tuviera que hacer este mapa de telégrafos porque no lo había visto en ningún otro lado y que, pues sí, ¿no? Vemos como el primero es de Mérida a Cizal, ¿no? En 1865 y luego se hacen los telégrafos hacia haciendas, ¿no? Hacia Tecax y hasta el Tecash y luego hasta 1887 vemos
cómo esta infraestructura del telégrafo se expande a tal modo por toda la península y llega incluso hasta la Ciudad de México vía Veracruz. Sobre la expansión de redes ferroviarias, pues también es importante ver en ellas, este mapa es de mi sinodal Leonor Reyes, podemos ver que todas las redes de ferrocarril conectan con Mérida, ¿no? Y como al final este proyecto de CISAL, pues desistió y nunca se construyó el ferrocarril hacia allá, ¿no? Pero bueno, esta red se ve que está en el centro, Mérida, y bueno, lo último en construirse fue este tramo de Mérida a Campeche. Sí es importante ver, ¿no? Por ejemplo, cómo se expande la ciudad también a través de los tranvías, ¿no? Y como hay una marcación muy importante después de 1920 que se delimita a través de estos tranvías. También podemos ver esta foto muy linda de todos los trabajadores de la compañía de luz eléctrica, que era Siemens Halske, una compañía alemana que fue la encargada de primero poner la luz, después la tomaron la compañía nacional, federal, también los parques, la expansión de habitabilidad, crecieron las colonias de Itzimná, Chuminópolis, Vicente Solís, Dolores Otero, Florida, Santa Catarina, Ese Damián y el fraccionamiento García Gineres. También es muy interesante ver los colegios que se fueron organizando y cómo también es parte de este cambio de la revolución industrial mandar a los niños a la escuela, ¿no? Porque antes, pues, que se fueran a trabajar, pero empieza a ver cómo esta función de llevar a los niños a la escuela, la SEP también cambia completamente sus estructuras y programas de estudio. Entonces es muy interesante ver también cómo las escuelas sí están dentro de este primer núcleo, pero también se expanden ya más allá de la creación del Hospital Orán, la inauguración de la penitenciaría para la que fue Porfirio Díaz, y bueno, la diversificación empresarial y expansión del comercio y la industria. Sobre el capítulo 4 debe entenderse que la diversificación empresarial, así como la expansión del comercio y la industria, fueron procesos que estuvieron presentes desde mediados del siglo XIX y expresan el surgimiento de un nuevo tipo de sociedades urbanas perceptible en la consolidación de otras ciudades comerciales, por ejemplo, en la separación de Campeche y Quintana Roo de Yucatán, y pues el ejemplo claro de Cisal y Progreso. Durante todo el siglo XIX se gestaron en el mundo los primeros movimientos de bancarización global. Entre los primeros ejemplos de esta bancarización está la Sociedad para Fortalecer el Desarrollo Industrial de los Países Bajos, fundada en 1822, la Crédit Mobilier de Francia de 1852 y el Banco Darmstadt en Alemania. La bancarización pretendió dotar de relaciones duraderas a los clientes industriales y fomentar hipotecas sobre la propiedad industrial completamente novedosas, por ejemplo, el automóvil, el petróleo, la electricidad o los productos químicos. Así, de 1880 a 1890, la industria bancaria del continente y los sistemas de préstamo y liquidez crecieron a pasos agigantados. Eso se podía ver en la ciudad de Mérida. Tanto en las fuentes del municipio y la revista de Mérida se observan varios anuncios de préstamos para los empleados de la ciudad o seguros de vida u otro tipo de servicios bancarios. Desde 1882 se abrieron los sucursales del Banco Nacional Mexicano, el Banco Mercantil Mexicano, y ambos se delimitaron cerca de la Plaza de Armas. Después se unieron el Banco Yucateco y el Banco Mercantil de Yucatán, fundados por las familias Escalante Castillo y Escalante Bates en 1890. Asimismo, este capítulo vislumbra los sitios específicos donde se instalaron nuevas tiendas, espacios que nos ayudan a delimitar desplazamiento de hábitos y consumo de los habitantes y cómo se cambia de la dinámica rural hacia la dinámica urbana. El capítulo muestra las transformaciones espaciales que significaron los nichos comerciales. La intervención de los productos industriales generó separaciones y diferenciaciones en el comercio local, y que las cadenas de producción y consumo se alargaran mucho más. Asimismo, la socialización en las fábricas y las factorías tuvo repercusiones iniguales. La revisión espacial de los servicios urbanos es muy importante, ya que es allí donde se puede apreciar a Mérida como un objeto de estudio, como un protagonista, que pasó por diversos procesos políticos, económicos y sociales, su carácter de ciudad desarrollista y el tipo de modificaciones que surgen respecto de esa condición.
No obstante, queda aún mucho por hacer sobre la forma de apropiación de estos nuevos servicios y tecnologías para indagar en la ciudad, me refiero a los SIG, principalmente en cuanto a los bancos y notarías creados en este momento. De igual manera, queda abierta la investigación para hablar sobre los cambios en la planeación urbana según la electrificación de las zonas habitacionales, industriales y de comercio. Y se abre la pregunta: ¿es la distribución de los productos nuevos lo que cambia los modos de vida de consumo, o es la configuración de una nueva cultura de consumo la que deriva de una población que consuma de aquellos productos inicialmente dirigidos a las élites? En este caso, podemos decir que se trata de un proceso ambivalente. La ciudad industrial es, en este caso, la ciudad agroindustrial, también es el vínculo con las máquinas desfibradoras de Nequén, donde murieron niños, hombres y mujeres al intentar echarlas a andar, el primer telégrafo, el primer teléfono, los cables, bujías y maquinaria pesada que sostiene la electricidad. Y si bien estas nuevas máquinas que llegaron a la ciudad no eran las deudas de grandes descubrimientos científicos, ni suponían un gran salto conceptual, sus diseños e ingeniería experimental llevaron a una nueva emergente cultura científica y modificaron para siempre la forma de vida cotidiana de cientos de miles de personas. Sí, solamente brevemente para cerrar, son algunos de otros mapas sobre los servicios alimentarios, como también se seguían concentrando en la ciudad central. Las farmacias, ¿no? Vemos que se amplían más hacia allá, pero siguen todavía allí. Las sastrerías, sombreros y modas. Y bueno, para mí resulta el mapa más interesante. Todas las industrias nuevas en la ciudad, ¿no? Y sí, bueno, algunas fotos importantes. Y eso sería todo. Muchas gracias.